Esta semana se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia luego de una sesión permanente y bastante madrugada sobre la inconstitucionalidad del contrato en la Ley 406 con Minera Panamá. Este tema ha generado toda una serie de debate y las opiniones, sobre todo cuando la Corte refirió 25 inconstitucionalidades o la violación de 25 artículos de la Constitución. El movimiento popular que se dio para el rechazo a la ley, así como apurar a la Corte, fue conformado en su mayoría por jóvenes, convocados a través de las redes sociales. Hay un grupo que se llama Sal de las Redes, que también va a estar con nosotros. Este y otros temas los analizamos esta semana. Amigos de todo el país, buenos días, bienvenidos al Radar. Amigos de todo el país, esta mañana en el Radar vamos a entrar a analizar parte de lo que ocurrió en la semana, precisamente el 28 de noviembre, cuando la Corte Suprema de Justicia anuncia y de hecho declara inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Y decía lo de anuncia y declara, doctor Ritter, para una pequeña introducción, porque en el programa nosotros esperábamos quizás un anuncio. Y debo decir que más que el anuncio, la Corte falló y salió el documento completo sobre la decisión de la Corte Suprema, doctor Ritter. Bueno, pero es que esa era justamente la inquietud que nosotros teníamos de que si iba a ser el anuncio primero y luego iba a darse a conocer el fallo. Fue, vamos a decir, la palabra casi simultáneo no existe, pero fue muy corto tiempo después de que se hizo el anuncio, como habíamos previsto, que se notificó al demandante el contenido y el fallo mismo. Pero lo primero que ocurrió fue el anuncio muy breve que hizo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, en el sentido de que cuál había sido la decisión y unánime de la Corte Suprema de Justicia, y luego se dio ya vamos a decir, se conoció el texto. El texto se lo conocieron al principio solamente los declarantes o al licenciado Sevillano que vamos a tener ahora en el programa. Se le notificó, ya que fue la demanda que él puso, la que finalmente la Corte declaró o asumió para hacer su declaratoria de inconstitucionalidad. Ese hecho, que en sí mismo conmovió el país, y lo digo nada más a título anecdótico, todavía no ha sido publicado en la Gaceta Oficial, pero creo que es el documento más conocido que hemos tenido, el fallo de la Corte Suprema de Justicia más conocido que hemos tenido, porque ha circulado en su totalidad, por pedazos, con algunos apartes. Ha sido bastante escudriñado ese fallo, a pesar de que, repito, en teoría, procurador, el hecho de publicarlo en la Gaceta es para darlo a conocer. Sí. Bueno, ya ese es un hecho solamente meramente formal, porque el documento es ampliamente conocido. Para quienes nos escuchan por radio, en la mesa nos acompaña el doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, y Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración. Procurador, buenos días, bienvenido a Radar, qué gusto tenerlo por acá. Buen día. Parte del procedimiento incluye consultarle al procurador sobre la inconstitucionalidad o no de este tema. El procurador tenía 10 días para opinar y la respuesta se dio en mucho menos de ese tiempo. Procurador, buenos días. Sí, miren, cuando nosotros recibimos la demanda
que promovió el licenciado Sevillano fue el jueves 26 de octubre. Ese mismo día el equipo me lo puso en conocimiento, nos reunimos y establecimos los parámetros. Y de ese primer día teníamos bien claro que lo que ahí se estaba debatiendo, la conclusión era que eso era inconstitucional. Y era inconstitucional porque los estudios los habíamos hecho previos. Y en efecto teníamos 10 días que vencían el lunes 13 de noviembre, pero dijimos, si tenemos la capacidad para tener esa respuesta antes, lo vamos a hacer. Y en efecto así fue. El miércoles 1 de noviembre anunciamos y también ese día presentamos la opinión ante la Procuraduría, ante la Corte Suprema de Justicia. Y nos atrevimos a decir ese día, con el respeto que se merece la Corte, decíamos que estábamos seguros que los tiempos daban para que antes que finalizara este año, este tema estuviera resuelto. Y ahí está el resultado. En menos de un mes entre lo que nosotros emitimos la opinión y salió el fallo, se resolvió. Porque la Corte también tuvo una lectura del momento y tuvo la capacidad, el conocimiento de resolverlo dentro de los términos que le permitía la ley y tener un resultado claro, categórico con respecto a ese tema tan polémico. Ahora, ¿qué ha pasado? La Corte ha determinado que es inconstitucional y señala 25 artículos de la Constitución, procurador. No solamente, y hay que tenerlo presente, no solamente lo que se violó de la Constitución, sino la Corte en ese fallo bien analizado, bien sustentado, enumeró todas las convenciones y tratados en materia de derechos ambiental y derechos humanos que también fueron desconocidos. Si bien la Corte no la pone en la parte final, sí están a lo largo de todo el fallo, bien explicado por qué también, además de desconocer y violar la Constitución, se pasaron por alto, desconocieron como si no existieran esos tratados y esos convenios internacionales en materia de derechos humanos y ambiental que son parte del derecho del Estado panameño desde el momento en que lo ratificó. Entonces, cuando uno ve esto, uno se pregunta, y creo que lo dijo excelentemente el doctor Pedrechi, uno se pregunta, cuando se estaba negociando este tratado, ¿qué estábamos mirando? ¿Las normas del Estado panameño o los parámetros que fijaba la empresa, sin entrar en mayores cuestiones? ¿Sí? Porque cuando uno asume un cargo público, todos los funcionarios tenemos que juramentar el cargo, y al juramentar decimos cumplir la Constitución y las leyes del Estado panameño. Por lo tanto, cualquier actuación que lleve a cabo cualquier funcionario público tiene que tener presente esas normas. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que la Corte le ha anunciado, le ha indicado, le ha señalado tantas normas claras y precisas de la Constitución y de estos tratados y convenciones en materia de derechos humanos, como que si no hubieran existido? El problema aquí es que no se tomó en cuenta que los tiempos ya han cambiado. Los tiempos ya han cambiado. Y la ciudadanía está a la más expectativa, y sobre todo por algo, que ya había un precedente. Y el precedente aquel de 2017 de la Corte Suprema también fue bien claro, bien preciso, por qué se declaraba inconstitucional la anterior ley que también había aprobado un contrato de concesión, que es la consecuencia de esto. Entonces uno se pregunta, y la Corte lo hace bien fuerte, oiga, si nosotros ya le dimos unos parámetros en un fallo anterior, ¿ustedes qué estaban pensando? No lo dicen con esas palabras, pero prácticamente se lo dijeron y terminarían. ¿Y ustedes creen que después que omitieron nuevamente todos los parámetros constitucionales, quieren que nosotros ahora le digamos que esto es constitucional? Y la respuesta fue contundente en ese sentido. Y ahí es donde entra el otro elemento que uno debe tener presente. Todas las instituciones del Estado tienen un componente jurídico, asesores jurídicos. Como mínimo, debieron haber tenido presente lo que ya había dicho la Corte para no cometer los mismos errores. Y pareciera pues que pudieron haber pensado que se podía jugar nuevamente y que la Corte en esta ocasión, a diferencia de la vez pasada, iba a avalar lo que ya se había hecho. Y ahí está el resultado. ¿No se usó el fallo anterior para por lo menos
comparar un poco o algo? Mire, cuando uno lee el fallo, la Corte tuvo el cuidado de hilvanar un fallo con el otro. Es el fallo anterior con este. Y es como si hubiera dicho, te lo voy a repetir la misma película y con un resultado mucho más fuerte y mucho más contundente. ¿Sí? Como, mire, lo que pasa es que, por ejemplo, en Colombia la Constitución sí establece una norma claramente donde le dice, oiga, cuando yo declaro inconstitucional un tema, no me lo vuelva a repetir en otra ley. ¿Sí? Aunque es probable que si aquí lo pusieran, pensarían que eso está ahí de poesía, ¿no? Lo importante, para mí lo básico, es que tengamos presente que cuando la ciudadanía salió a protestar, es porque ellos sí tenían claro que ya la Corte anteriormente se había pronunciado y que lo que estaban esperando era exactamente lo que terminó anunciándose el 28 de noviembre. Y digo anunciándose porque el fallo tiene 27 de noviembre. La Corte fue bien sensata en poner 27 de noviembre, anuncian el 28 y ojo, en efecto, ese día se notificó el demandante y ese mismo día también nos notificamos nosotros. Y eso no crea ningún problema jurídico porque en este tipo de proceso no hay parte. Aquí lo que se está defendiendo es la Constitución. Y por eso cuando el secretario de la Corte Suprema me llamó y me dijo, procurador, ya estamos en disposición de notificarlo, usted nada más diga, a las 9 los espero. Y ese mismo día notificamos. Por la relevancia y el significado. A pesar de que era Día Nacional y todo un tema alrededor de eso. Porque ¿no? la Corte me autoriza a mí a notificarme ese día. Y vuelvo y digo, aquí no hay un proceso de parte que alguien salga a decir, que nunca faltan, ¿no? Bueno, el procurador se notificó en un día no hábil. Eso es intrascendente en temas constitucionales. Y habló la Corte y la Corte me autoriza a mí, señor procurador, ya tenemos fallo, lo vamos a notificar. Y yo ni lo dudé. Y me notifiqué ese día. Bueno, procurador, pero es que usted había advertido previamente también, esa parte yo quisiera que nos dedicáramos unos minutos, porque no solamente es que la Corte Suprema de Justicia se encontró con este documento, con este contrato ley, sino que previamente usted había advertido que eso no se podía hacer de la manera como se estaba haciendo, pero hicieron caso omiso, lo único que hicieron fue pedirle que no lo divulgara, que no hiciera pública la carta. Sí. Y yo, y gracias doctor por la pregunta, y mire, y lo voy a responder como tiene que ser. Yo no lo divulgué porque no es que yo no quise, es que es la obligación de un procurador, cuando uno le dan unas indicaciones a un funcionario público, como mínimo tenía que ajustarme a eso. Además, eso tiene un sustento jurídico, porque se suponía que estaban en la fase de negociación. Sí. Pero por eso fue la razón por la cual nosotros en más de una ocasión le decíamos, oiga, ya pasaron los elementos que indicaban que eso se podía mantener en reserva, indíquenos para divulgar. No, manténganse en reserva. Total, al final lo publicamos. Pero voy, en efecto, y esto tiene un contexto. ¿El contexto cuál es? Recordémonos que se había anunciado que estaban en fase de negociación. Y la duda que tenía el anterior ministro de Comercio era el alcance del fallo de la Corte. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros nos consultan. Y el análisis que le hicimos es, el alcance del fallo es, no hay ley, no hay contrato. Por lo tanto, ahí está la ley que te dice a partir de ahí qué es lo que tú tienes que hacer. Eso está en esa consulta. Yo no sé si esa fue la razón por la cual no se quería que eso se divulgara en aquel momento. ¿Por qué? Porque eso traía la consecuencia que terminó ocurriéndose. Si se parte del supuesto que no hay contrato porque desapareció la ley a ser declarada inconstitucional, tenías que ir a los parámetros de la ley que se lo dijimos en la consulta. ¿Cuál es? No podías saltarte la licitación. La licitación pública. Claro. Y ese fue el énfasis que siempre hizo la Corte y ahí lo reiteró en más de una ocasión. Voy a tratar de ponerlo de esta manera y espero que se interprete bien. Nació con un pecado original. Lo que nació mal, iba a terminar mal. Era ineludible el tema de la licitación. Esa concesión tenía que darse a través de una licitación. Y ahí está la ley de contrataciones públicas, que es lo que señaló claramente la Corte. Independientemente de aquel debate de que si el decreto tal, sí, eso, y la Corte lo dijo. La Corte dice, independientemente de eso, eso no es el problema. El tema es que hay una ley que no se podían obviar. Y nosotros lo dijimos y lo advertimos a tiempo. Quiero preguntarle al rector que está con nosotros también esta mañana un momento. Rector, la universidad marchó hacia la Corte Suprema de Justicia en un acto importante, interesante, en una marcha cívica, pero esta fue convocada por la Universidad
digamos, como ente, una marcha institucional de la Universidad de Panamá. Del resto de protestas de la universidad hablaremos en el otro bloque, rector. Pero hábleme de esa postura universitaria ante la situación. Efectivamente, el Consejo General Universitario, que es el máximo órgano de gobierno en la universidad, después de discutir este tema, se aprobó hacer una marcha a la Corte porque discutimos que esa era la mejor vía, eliminar el contrato no por la anulación, sino a través de la Corte, y se llamó a una marcha masiva, invitando a todos los universitarios, a los egresados también se invitó, y efectivamente, ¿no?, la población universitaria de todos los estamentos acudieron a esa marcha, y quiero decirte, Lin Yuen, que fue masiva, pero no solamente en el campus, en cada centro regional también salió la universidad, en Bocas del Toro, en Santiago, en Los Santos, en Azuero, en Chorrera, en Coclé, en cada lugar que tenemos centro, inclusive en extensiones universitarias como Aguadulce, también salió a manifestarse de manera pacífica, y creo que eso fue el último empujón que se necesitaba para poder crear más conciencia, ¿no? Y nosotros queremos reconocer también a los magistrados, y hay que decir, entre los magistrados hay 3 profesores de la Universidad de Panamá, ¿no?, que actuaron apegado a la ley y a la Constitución. Tengo un reclamo, doctor Ritter, el procurador, para los abogados en general, a los que estuvieron en este programa, porque muchos vinieron aquí y nos orientaban y nos señalaban la inconstitucionalidad. Yo vi, no todas, pero vi buena parte de las intervenciones en la asamblea cuando se abrió para que las personas señalaran lo que pensaban, y varios juristas estuvieron allí explicando. Hubo gente, hubo empleados de la minera que hablaron de su historia personal, hubo otros que decían que desde el espacio se veía la contaminación del agua. Yo todavía no entiendo, pero hubo de todo. Pero mucha gente no se refirió a la parte legal, que era lo que se discutía, el contrato. Oiga, la Corte nos ha señalado 25 artículos de la Constitución. Mi reclamo es que ninguno de los abogados que estuvo aquí señaló tantos artículos de la Constitución como ese. El doctor Ritter nos señalaba 2, 3, 4 artículos. Pero como sabes que tú no les das tiempo suficiente, porque mira, esto... Bueno, la Corte tuvo 4 días trabajando, 24 horas casi. Y se llevó una buena cantidad de páginas para poder explicar todas las inconstitucionalidades. Pero también fueron los argumentos, que se presentaron más de 100 argumentos con diferentes vías. Entre ellos, nosotros como universidad también presentamos argumentos, y cada uno de esos argumentos iba señalando artículos distintos. Una acumulación de artículos, ¿no? No, sí, por supuesto. Y muchas veces los que señalábamos las falencias de este contrato, señalábamos los puntos, si se quiere, los más protuberantes, aquellos que ya constituían en algunos casos que era lo que configuraba un verdadero enclave, como era la parte del espacio aéreo y demás, la del derecho de expropiar, casi la obligación del Estado de expropiar, etcétera. Esto tenía una cantidad de falencias ese contrato, y por eso se hizo así. Yo quería que nos refiriéramos más que en la parte jurídica, o siquiera en la parte universitaria, que yo creo que fue una de las marchas más grandes que hubo, y ciertamente yo quiero hacerle una distinción. Eso yo creo que influyó en el ánimo de la Corte para llevarle la percepción de que era urgente hacerlo, no cómo debía hacerlo. Yo creo que la Corte ha fallado en derecho, pero sí el hecho de haberse declarado en sesión permanente ya en sí mismo era haberle dado una lectura correcta al momento que estaba viviendo el país, que todavía estamos en los finales de ese proceso. Pero yo lo que quería era que ustedes el olfato de ustedes en esta materia. Yo vi cuando usted, procurador, salió y habló con los educadores, y le dije a ustedes y yo estamos pidiendo lo mismo, estamos pidiendo el fin. Pero si hacemos una brevísima recapitulación de lo que ocurrió, al principio puede haber sido hace algunos meses, la discusión principal que había, el reclamo principal, era la parte económica. Se decía, no, es que en otros países es el 49-49, en otros países aquí nada más tenemos este poquito, y estaba casi reducido a eso.
Luego, cuando ya se conoció el contrato, ya entraron otras consideraciones. Entonces ya no solamente era la parte económica, sino la parte, digamos, de soberanía del contrato. Y finalmente ya derivó hacia una exclusión total de la minería metálica en Panamá, que creo que es el sentimiento prevaleciente hoy y que no fue el que hubo al principio. Solamente desde que comenzó la parte económica, hoy hay un sentimiento generalizado en Panamá de que la minería metálica ha llegado a su fin en nuestro país. O sea que ya no es, ya lo que originó el problema, que era la parte económica, ya no es tampoco el problema. Ya las otras consideraciones de soberanía tampoco son el problema ya. Ya el problema es minería metálica. Y esa evolución fue en muy corto tiempo. Estamos hablando de, no sé, puede ser 4, 5, 6 meses. Bueno, en el 2014, yo siendo profesor de la universidad, sin ser rector, presentamos una propuesta de ley para prohibir la minería metálica a cielo abierto en Panamá. Esa propuesta la hicimos acompañar de 1.800 firmas, ¿no? Y después de dar más de 20 conferencias en todo el país, cada vez que daba una conferencia pasaba la hoja a ver quién me quería apoyar y la presentamos a la Asamblea. No fue ni siquiera primer debate, solo la llegamos a sustentar. Y en ese momento no se había creado todavía la conciencia de los perjuicios de la minería metálica a cielo abierto. Yo creo que si ahora la pasamos, recogimos 4,5 millones de firmas, ¿no? Pero es importante que el país haya creado una conciencia ambiental y yo espero que esto perdure, ¿no? Que perdure y que la conciencia ambiental sea prácticamente en todas las cosas los órdenes de nuestra vida, ¿no? Quiero regresar un poco al tema del contrato, doctor Ritter, porque sí había, ante la crisis o la situación crispada que se tenía en el país, un apuro, de alguna forma, al tener una solución y que esa solución calmara las aguas que había en ese momento. Y recuerdo en uno de los programas se hablaba, donde una palabra del contrato sea inconstitucional, eso declara inconstitucional todo el contrato y eso hubiera podido hacer el trabajo de la Corte mucho más rápido y hubiésemos tenido una decisión quizás a los pocos minutos de haberse declarado la sesión permanente. Sin embargo, la Corte, digamos, entró a profundidad el asunto y no dejó títere con cabeza, dirían algunos allí, con el tema de la discusión del contrato, procurador. Sí. Miren, cuando uno se enfrenta a temas de esta naturaleza, y quizás el doctor Ritter me dará más lección a mí de esto, hay que tener presente dos contextos que terminan encontrándose. El primer contexto es el mundo de la política. En el mundo de la política, aun cuando hay normas jurídicas que tienes que tomar en cuenta, tienes ciertos márgenes de discrecionalidad que te permiten tomar una decisión 3, 4, 5, según lo que tú vayas a decidir. Pero está el marco jurídico, pero tienes mayor amplitud. Primera conclusión, Panamá estaba obligada a someter a concesión para su explotación minera. No, eso es una decisión, por lo tanto. ¿Tenemos normas que lo permiten? Sí. Entonces es una decisión política. A partir de ahí, si tomas esa decisión, entonces tú tienes que ir haciéndote preguntas y respuestas. Bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto de la explotación minera? ¿Como nos dé la gana o como están las normas jurídicas? Si lo haces como te da la gana, bueno, tienes que tener una decisión política para imponerla en contra de todo el mundo. Bueno, vamos a buscar las normas jurídicas. ¿Cuáles normas jurídicas? Y ahí es donde viene el análisis de la Corte. Y la segunda conclusión, lo dice la Corte, bueno, asegúrese de cumplir todos los parámetros jurídicos para que usted pueda superar todos los controles. Creo que es el abogado Roberto Ruiz Díaz la ha hecho con una explicación extraordinaria. Hay controles administrativos, hay controles políticos y hay controles jurisdiccionales. Los controles administrativos los aplican, debieron haberlos aplicado los mismos funcionarios que estaban en la etapa de la concesión, la negociación. Porque no es que no existen, ahí están.
Bueno, si tú fallas en esa primera parte, entonces vienen los controles administrativos que te indican que tienes que verificar que lo que usted negoció, yo no te lo puedo avalar si no te ajustaste a los parámetros. Y si tú te lo saltas y confeccionaste el contrato y enviaste el proyecto de ley donde está contenido el contrato, viene el control político. Porque esto no es una simple función legislativa. Ahí se llama dentro de las funciones legislativas, no es un control político que tiene que ejercer la Asamblea. ¿Y ese control cómo se ejerce? Verificando que se hayan cumplido todos los parámetros. ¿Por qué? Porque es que yo no te puedo aprobar un contrato así por así, ¿sí? Pero si usted se salta en el control político y no hace su trabajo, entonces no le pidas al control jurisdiccional de la Corte Suprema que no haga el suyo. Y eso fue lo que terminó ocurriendo aquí. Y por eso, lo voy a decir también con mucha responsabilidad por el cargo que tengo, por eso es que hay mucha gente ahora exigiendo posibles responsabilidades penales y de otra naturaleza, porque lo dijo hace un momento, es un término que usan mucho en el mundo del proceso. Los errores fueron tan protuberantes que caramba, me los pusiste todo tan fácil. Sí. ¿Sí? Y ese es el tema. Por eso digo que, y vuelvo al fallo de la Corte, bueno, tú lo dijiste, no dejó títere con cabeza. Oiga, procurador, pero saliéndonos un poquitito de algo que ya no tiene vigencia porque ya esto concluyó. Importante hablar qué pasa. Yo quería, después. durante los días previos u horas previas a la declaratoria de inconstitucionalidad, circuló, puede decir que puede ser el rumor, de que podía haber una cosa que para mí, que yo nunca había sabido, que era la inconstitucionalidad Sí. parcial, fue la expresión que usaron. Sí. Fue uno de los temas. Uno de los temas. Yo quisiera que para beneficio de la audiencia nos hablara de si eso es una posibilidad o eso fue un invento del momento. Es un invento del momento, uno lo entiende, alguien que quiso pues poner un elemento ahí como para que la gente pensara así, la Corte lo va a declarar inconstitucional, pero nada más la ley van a dejar vigente, porque acuérdense que esa es una de las tesis. Por ahí me dijeron que hay un abogado, sí, que anda diciendo todavía que se declaró inconstitucional la ley y el contrato subsiste. Una simple lectura, doctor Lin Yuen y doctor rector. Miren, yo ayer le dije al equipo de investigación nuestro, oye, nada más, porque tengo todo el contrato ley aquí. Digo, oye, nada más imprímeme las 2 primeras páginas de la ley que aprobó ese contrato y las 2 últimas. Y aquí está. Ley 406 de 20 de octubre de 2023. Y ahí dice que aprueba el contrato y tal. Artículo primero. Están diciendo que van a aprobar el contrato y dice, el texto del contrato de la concesión minera que se aprueba por medio de esta presente ley es el siguiente. Y lo transcriben todo. Es decir, lo que quiero decir, la ley contiene el contrato que se va a aprobar y el contrato está incluido en la ley que lo está aprobando. Luego entonces, es difícil jurídicamente sostener que se declaró inconstitucional la ley, pero subsiste el contrato. Y yo pregunto, ¿y el contrato dónde está? Está dentro de la ley. Entonces, ¿en qué contrato baja el contrato? O sea, es contundente y por eso, mire, la magistrada presidenta, ella sabe lo que dijo. Cuando ella anunció, lo dijo, y la ley queda expulsada del ordenamiento jurídico. Y si no hay ley donde se aprobó el contrato, ¿dónde quedó el contrato? Y ya le digo, nada más vean, y por eso tuve el cuidado de nuevamente traerlo aquí, es que la ley es el contrato y el contrato es la ley. La suerte de uno es la suerte del otro. Tú no puedes mandar, y es más, cuando se envió era el proyecto de ley para aprobar el contrato, ¿sí? Y lo que se aprobó fue la ley que aprobaba el contrato. Y la declaratoria inconstitucional es de toda la ley que contiene ese contrato. En este momento, pues corrijo, cuando quede ejecutoriada hoy esta sentencia, ni hay ley, ni hay contrato. El que encuentre el contrato que me diga no lo va a encontrar. Quiero hacer una pausa. Vamos a seguir después de la pausa con este tema, por favor, rector, procurador, de inmediato. Voy al cambio comercial y enseguida regresamos con más del radar.
Regresamos con más de El Radar. Está con nosotros el rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores Castro, y también está el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro. De hecho, el procurador es profesor en la Universidad de Panamá también, ¿no? A Así mucho que orgullo. estamos muy universitarios esta mañana. No solamente soy profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, sino que ahí me formé. Ah, importante entonces. Y me decía el rector en el cambio comercial sobre lo que viene ahora. ¿Qué pasa, procurador, con lo que viene ahora? Gracias por la pregunta, rector. ¿La podía usar usted? O se lo dejo, de hecho, para que le pregunte al, rector, al procurador cuál es su inquietud, rector. Bueno, mi inquietud es sobre las comunidades que van a ser afectadas, los trabajadores que van a dejar de tener un trabajo y sobre las posibles lesiones ambientales que pueda haber dejado en la mina. En función de eso, nosotros tenemos equipos trabajando en el Centro Regional Universitario de Colón, en Veraguas, en la extensión de Veraguas y la Universidad del Trabajo, e igual que la Facultad de Ciencias Agropecuarias, igual que el Centro Regional Universitario de Colón, porque ahí la comunidad de Omar Torrijos también va a ser afectada por este cierre, para crear un programa de desarrollo sostenible en esas comunidades. Pero el primer paso que hay que dar, tocayos, el doctor Rite y Lin Yuen, es que hagamos un estudio de los niveles de contaminación del suelo y las aguas de esa región. Y para eso la Universidad de Panamá cuenta con el Centro de Toxicología de la Facultad de Medicina, que quiero decirle que somos los representantes en el convenio de Basilea y de Estocolmo para Centroamérica y México. Es el centro nuestro. Y ellos están en disposición de esto. Igualmente nos fue a visitar el Colegio Panameño de Químicos, ¿no? A ponerse a la disposición para cualquier análisis que haya que hacer de aguas o de suelo. Y quiero decirte más, el Centro de Toxicología y Medicamentos ya inició un estudio sobre el alto porcentaje de enfermedades renales que hay en esa región alrededor de la mina. Y nosotros queremos poner nuestra capacidad científica a la disposición, porque yo creo que es el primer paso que hay que hacer, es empezar a analizar qué es lo que nos ha dejado esta actividad. ¿Qué es lo que sigue, procurador, luego de esto? Porque ciertamente hay polémica. Hubo un fallo anterior de la Corte Suprema de Justicia de inconstitucionalidad, sin embargo se mantuvo la operación y hay todos unos reclamos sobre eso. ¿Qué pasa ahora? Tenemos de nuevo un fallo de inconstitucionalidad. Las circunstancias han variado y han variado radicalmente. La ciudadanía está más a la expectativa y por lo menos hemos visto que la Corte ha sabido jugar un papel importante por lo que ya acabamos de señalar, y tenga la seguridad que la Corte va a cumplir hasta el final lo que le corresponde. El lunes, una vez, a partir de hoy que queda ejecutoriado el fallo, estoy seguro que van a estar mandando la nota respectiva donde van a solicitar, se publica en la Gaceta Oficial. Si se atiende a lo que expresó el señor presidente ese mismo día debe publicarse en la Gaceta Oficial. Y a partir de ahí, lo señala el Código Judicial, vendrán también las notificaciones de la Corte Suprema a las distintas instituciones del Estado y señalándole que hay una decisión, esto fue lo que se deseó, proceda hacia el cumplimiento de dicho fallo. Y entonces a partir de ahí viene la otra etapa. Viene la etapa nuevamente del mundo político, de tomar las medidas a tiempo, a objeto de establecer todo un programa, ya lo acaba de decir bien el señor rector, de los pasos a seguir para el cierre de la mina, que no va a ser fácil, pero ya se sabe cuál es el camino a seguir. Y aquí hay un aspecto importante, que tenemos que creer más en nosotros. El señor rector en su momento dijo, ellos pueden elaborar todo un proyecto, todo un programa de las medidas a tomar para el cierre de la finca por la contaminación que hay allí. Y estoy seguro que también la Universidad Tecnológica tendría la capacidad de contar con el personal profesional suficiente y no hay que estar pagando estas consultorías millonarias que al final te terminan diciendo lo que las universidades nuestras pueden decir que es lo que hay que hacer allí. Y se le puede dar esa plata también. Sí, ¿no? pero No solo la plata para pagarla, sino pero que yo creo que el rector no se pone bravo si esa plata le llega a la Pero universidad viene la parte también. importante en eso de qué es lo que procede ahora. Ahora lo que procede es que hayamos aprendido bien la lección. Y esta lección obliga a darle la participación ciudadana a cada uno y todos los pasos que se van a dar para que haya credibilidad en lo que se va a hacer. Porque de lo contrario,
Si volvemos a la opacidad, si volvemos a la duda, el problema va a subsistir. Hay que hacer lo más transparente posible en la etapa que viene a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de ese fallo. Ahora, en ese programa de desarrollo sostenible de esas comunidades tiene que participar, por supuesto, la academia, pero también tiene que participar el sector gubernamental y el sector privado. Además, los grupos ambientales, pero sobre todo, las comunidades tienen que participar. No es posible que los académicos digamos, esto es lo que es bueno para ustedes, sí, no, entiendo, sin tomar en cuenta a las comunidades. Claro. Así que yo creo que en ese proceso de consulta es importantísimo. Yo conversé con el director del Centro Regional de Coclé en el día de ayer y me dice que ellos están ya contactando a las comunidades para conversar con ellos sobre este proyecto. Excelente. El tema, y usted decía que incluso hay voces pidiendo responsabilidades a los abogados del Estado, tanto en cada una de las instituciones como los funcionarios que tuvieron que ver. A mí me preocupa el tema del control de la constitucionalidad. Es decir, cada vez que se hace un contrato, se le consulta al procurador si hay un tema, pero al final es la Corte quien decide. No hay un mecanismo para preguntarle a la Corte antes de, o un término para preguntarle a la Corte antes de, lo digo porque la demanda anterior, una se presentó de una vez, pero hubo otra que entró como 10 años después de que ya había un contrato y la Corte termina fallando con las consecuencias de aquello. O sea, y aquí hay otros casos, edificios que se construyeron y que se declaró inconstitucional el asunto y el edificio ya está ahí. Islas artificiales que se hicieron y la isla sigue allí. En el caso de la mina, el hueco ya está ahí. A pesar, la decisión legal, como dice la presidenta de la Corte, no existe, ya no forma parte del mundo jurídico, es cierta. Pero en el mundo real sí hay unas consecuencias. Sí, por eso yo comenzaba hace un momento hablando de los distintos tipos de controles. ¿Sí? Esos controles existen, claro que están allí. El problema es si son eficaces. ¿Sí? Porque nosotros no es que no en otra ocasión no les he dicho, si en Panamá se cumpliera la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, y no sigo, de las leyes que hay, esto sería el paraíso. Porque nosotros tenemos las leyes, el problema es si las cumplimos, si son eficaces. Y todos esos mecanismos están. Por eso yo decía, si es que todas las instituciones tienen el equipo técnico a objeto de que cuando van a plantear la posibilidad de ejecutar un proyecto, lo verifiquen y se tomen las decisiones que tienen que tomarse. Pero si no somos eficaces, terminamos adoptando decisiones que después ponen y exponen al Estado. ¿Por qué ustedes creen, y a pesar de la polémica que generó cuando nosotros nos preguntaron el Ejecutivo la viabilidad jurídica de que habiendo el Ejecutivo promovido el proyecto de ley del contrato y que la Asamblea habiéndolo aprobado, si era jurídicamente viable? Nunca me preguntaron si se podía o no derogar, esa no fue la pregunta. Jurídicamente viable, que a pesar de todo eso se pudiera ahora derogar ese contrato de ley o esa ley por otra ley. ¿Qué hizo el procurador de la administración? Si hubiera sido cualquier otro, no, dale, apruebe la ley, eso es la solución fácil. No, tenemos que ser sensatos. ¿Puede la Asamblea derogar otra ley? Hasta la Constitución se quiere, el problema son las consecuencias. Y por eso el análisis que se hizo, digo, oiga, esa no es la vía. Ya estamos en el escenario donde teníamos que estar, que es la Corte Suprema de Justicia, porque va a exponer en menor medida al Estado panameño ante las posibles demandas de arbitraje que pueda tener que afrontar. Tenemos que dejar que funcione el sistema y el sistema va a blindar el Estado panameño porque eso lo pronunció un tribunal de justicia. Es más, el mismo contrato ley lo establece así en una de sus cláusulas, que independientemente que las diferencias se derivan en razón de lo que está en el contrato, no incluía el problema del control de constitucionalidad, porque eran claros, eso es un tema del Estado panameño y es un tema de la Corte Suprema de Justicia, que fue eficaz. Arbitraje. Ya hay un anuncio en Miami, la minera Panamá inició el proceso en la Corte Internacional de Arbitraje y hace referencia a que espera la publicación en Gaceta Oficial y al anuncio del presidente Cortizo que hablaba de un cierre de la minera inmediatamente se estuviera promulgado el asunto en Gaceta Oficial. Bueno, la norma de la Gaceta cambió hace algunos años y ahora, desde que se publica digitalmente, ya tiene validez, ¿no? No hay que esperar el documento impreso como era hace algunos años. ¿Qué pasa con el arbitraje? Miren, yo lo que puedo decir es lo siguiente. Siempre me molestó
que cuando eso se anunciaba ya nos estábamos rindiendo de antemano. No, que viene el arbitraje, nos están anunciando. Y ahí está el ejemplo de lo que acaba de ocurrir en Costa Rica. Sí. ¿Sí? En un tema similar, y creo que entrevistaron al abogado que participó de parte de Costa Rica, y Panamá decía, Panamá tiene mayores elementos para ganar ese arbitraje. Ahora, de antemano, ningún abogado, sería un irresponsable que le diga a un cliente, eso lo vamos a ganar. No, no, no. Tienes que crear la expectativa y la seguridad de que vas a contar con todos los elementos suficientes para poder ganar el caso. Y en este caso, ese fallo de la Corte fue tan previsor que hasta ese tema lo tomó en cuenta, ¿sí? Y ahí lo señala, ahí involucran a la misma empresa, a la misma minera. Le dice, oiga, muy bien, aquí hay unos principios que hay que respetarle, usted está haciendo una inversión, pero que usted también tiene que tener unos principios mínimos a la hora de ir a la explotación de esa mina. Miren, ahí lo dice y ya algunos abogados lo habían señalado. ¿De cuándo es el estudio de impacto ambiental que volvieron a presentar para la celebración de este contrato? Desde 2011. Entonces, ¿con qué buena fe tú estás jugando allí? Y lo acaba de decir el rector, de lo que ha podido ocurrir el 2011, de ese estudio de impacto ambiental al día de hoy, todas las afectaciones que hay ahí, y le estás preparando todos los elementos a favores del Estado panameño, no en contra. Y lo digo porque nosotros todos los días tenemos que defender los intereses del Estado. De antemano tú no puedes desarmarte frente a quien te puede hacer una demanda o una denuncia. Y hoy día Panamá cuenta, primero, con ese fallo. Sí. Y segundo, con la posibilidad a lo interno del país de contar con los mejores juristas para poderle hacer frente a ese posible proceso arbitral. Nosotros hace poco, la Procuraduría de la Administración, dicho sea de paso, llevamos a cabo una actividad académica donde ese tema fue abordado, ¿sí? Y ahí participaron juristas, entre ellos profesores de la Universidad de Panamá, la Facultad de Derecho, que hicieron unos planteamientos, y yo le decía al que tenía al lado, este tema es casualmente el tema que estamos viviendo ahora, antes de que saliera el fallo. Ahí están. Ahora, rector. También se ha señalado que se puede haber violado el Tratado de Libre Comercio con Canadá y que como es un tratado internacional está por arriba de la Constitución. Bueno, el mismo fallo señala que se han violado más de 3 tratados internacionales, no uno, más de 3. Así que yo creo que desde el punto de vista jurídico, Panamá tiene muchísimos argumentos para poder enfrentar esta demanda. Perdón, ahí tenemos los precedentes de la Autoridad del Canal. Sí. No lo sometieron a procesos arbitrales y llevaron su equipo de abogados, conformaron lo que tenían que hacer y le ha estado saliendo de manera positiva, de acuerdo a los intereses. O sea, por eso digo que nosotros no podemos desarmarnos de antemano. Esto era como cuando antes jugábamos con Costa Rica. No habíamos comenzado a jugar y ya la gente estaba perdiendo. Los ejemplos del fútbol siempre son bienvenidos. Doctor, sí. Yo le quería, mire, ahora mismo se ha llegado a la conclusión, o ya estamos ya analizando qué es lo que viene, que fue la pregunta que originó, que usted quería decir, bueno, ¿y qué pasa ahora? Bueno, unas de las cosas que pasan ahora son las auditorías. Estamos hablando de auditoría ambiental, auditoría financiera, auditoría fiscal, auditoría laboral, toda clase de auditoría. Acabamos de pagar casi $6 millones por una asesoría legal que derivó en un contrato con 25 inconstitucionalidades. Creo que esa es una plata perdida y que en la rendición de cuentas debe establecerse a dónde fue a parar ese dinero. Pero yo le pregunto si la Universidad de Panamá pudiera asumir un rol, digamos, protagónico. Mire, voy a usar la palabra protagónico, no solamente de asesoría, sino protagónico en esta variedad de campos de auditorías que tenemos por delante, para, si no aliviar la situación económica, por lo menos que ese dinero quede en la casa y quede para la Universidad de Panamá, porque de verdad, a mí me sigue resultando escandaloso la cifra de los 6 millones. Los 6 millones de dólares, sobre todo por el resultado. Pues hubiera dado por resultado un contrato, yo suelo decirle tratado, pero un contrato que hubiera estado libre de inconstitucionalidad y beneficioso para Panamá, enhorabuena. Pero ya vimos el desastre que fue. En las auditorías, ¿qué podemos esperar de la Universidad de Panamá? Que en este caso
creo que fue si fue convidado, fue un convidado de piedra. No. Sí. Bueno, la Universidad de Panamá tiene 4.400 profesores, ¿no? Acuerde que tenemos alrededor de 100.000 estudiantes y estamos en todo el país. Nosotros tenemos especialistas en todas las áreas del conocimiento. Para una auditoría financiera, nosotros tenemos nuestra facultad de economía, tenemos la facultad de administración de empresas, la facultad de administración pública. Para una auditoría ambiental, tenemos la facultad de ciencias, tenemos el Instituto de Ciencias Ambientales, tenemos la facultad de medicina, ¿no? La facultad de ciencias agropecuarias, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer equipos. Desde el punto de vista legal y jurídico, bueno, tenemos la facultad de Derecho, que forma excelentes profesionales. Creo que los dos abogados que presentaron la demanda, tanto la licenciada Cornejo como el licenciado Sevillano, son egresados de la Universidad de Panamá, igual que el procurador, igual que inclusive la ambientalista Raiza Banfield, es arquitecta egresada de la Universidad de Panamá. Es decir, la Universidad de Panamá tiene los profesionales suficientes para poder participar en cada una de estas auditorías. Quiero hablar de la universidad por un rato, doctor. La universidad fue bastión de lucha. Esos son los términos que utilizan quienes estaban en la protesta. Y hubo episodio, hubo un caso de un patrulla, la policía pidió disculpas, que había entrado en vía contraria, y vino todo un debate. De repente el procurador nos puede ayudar acá y lo voy a meter un rato, sobre la autonomía universitaria. Yo recuerdo una vez en la universidad habían estado robando autos y la PTJ en esa época estaban tomando unas huellas y unas cosas, pero era un tema de una investigación. ¿Cuándo puede entrar la policía? Usted dijo incluso que a los propios muchachos en vigilia les llegaron a robar en un momento y la policía, yo le pregunto a un policía, sí, pero aunque yo vea que le están robando, no puedo entrar a la universidad a atender el robo ese. ¿Qué pasa allí, rector, por favor? Ayúdenos. Quiero decirle que el defensor del pueblo nos solicitó que si estudiantes nuestros habían participado en actos vandálicos que se dieron alrededor de la universidad, fuera de ella. Nosotros en este momento, las cámaras que tenemos, no hemos podido detectar un solo estudiante de la Universidad de Panamá que haya participado en actos vandálicos. Que hayan cerrado calles, sí han cerrado calles, ¿no? Como lo han hecho en la historia de la República. Y quiero decirle que quién está de acuerdo o no con los cierres de calle que hacen los estudiantes universitarios depende si tú estás en oposición o estás en gobierno. Cuando tú estás en oposición, los muchachos salen, los aplauden. Si estás en gobierno, los criticas. Entonces, nuestros estudiantes no han participado de actos vandálicos de ninguna naturaleza. Que haya habido infiltrados, sí, ha habido infiltrados y alguna gente se aprovecharon de la autonomía, abrieron boquetes en la cerca para ingresar, pero inmediatamente fueron detectados, se les pidió que salieran de la Universidad de Panamá. Efectivamente, un autopatrulla ingresó, estábamos nosotros en la sesión del Consejo General Universitario, donde convocamos a la marcha, y un auto entra, llega hasta la caja de ahorro. Primero se da la versión que se habían extraviado, luego que había una alarma de robo, pero en cualquier manera la policía antes de ingresar, si hay un robo, me piden permiso. Y en esta ocasión nadie me pidió permiso. El jefe de la policía posteriormente me llama y me pide disculpas. Y me dice que lo que pasa es que los que iban manejando el auto no era de Panamá, eran del interior y no conocían la ciudad y estaban buscando una pieza de una motocicleta y que por eso ingresaron a la universidad. Esto pudo haber causado un hecho lamentable, ¿no? Porque con los ánimos caldeados, los chicos actuaron de manera muy fuerte y con mucha molestia, pero afortunadamente el patrulla salió y no pasó a mayores. Pero son temas que a veces nosotros nos preocupan, ¿no? En medio de esta situación, que un auto de la policía ingrese. ¿Qué hubiera pasado ahí si los chicos intentan quemar el auto y los policías intentan defenderse con un arma, ¿no? Entonces se hubiera dado un tema muy delicado. Afortunadamente, nuestros estudiantes actuaron de manera también racional para no caer en esta posible provocación. En este sentido, el tema de la autonomía universitaria, una vez más queda la gente, vamos, la universidad es una embajada. ¿Cómo funciona la universidad y cómo se entiende el tema de la autonomía universitaria, sí, rector, por favor? Sí, bueno, la autonomía universitaria viene desde Córdoba en 1918.
pero va mucho más atrás, va desde las primeras universidades medievales, cuando se crea la autonomía, y eso se crea para que las universidades tengan la posibilidad de tener una posición independiente del gobierno de turno. Esa es básicamente la razón de ser de la universidad. Las universidades no tienen que pedir permiso y que no se le pueda perseguir políticamente ni a un profesor, ni a un administrativo, ni a un estudiante por expresar sus ideas. La universidad no es otro país. Nosotros, en caso de una desgracia, la policía o el cuerpo de bomberos puede ingresar sin pedirme permiso. Pero si hay un tiroteo en la Universidad de Panamá o un robo, entonces la policía me llama inmediatamente y dice, rector, ¿podemos entrar? Y yo, sí, entren para que vean. Porque la protección de la Universidad de Panamá, hay que decir que no usa armas, está desarmada, ¿no? Y le es difícil, si hay un robo a mano armada, le es difícil poder enfrentar eso, entonces la policía puede decir, rector, ¿podemos entrar para enfrentar esas personas armadas? Entonces yo le doy la autorización. Pero lo que sí es que está consagrada en la Constitución la autonomía financiera, administrativa y territorial de la Universidad de Panamá. En mi época de estudiante hubo un reclamo a los de Derecho, porque la Facultad de Derecho, en ese edificio tan bonito que tienen, está en el centro de la universidad y el de Comunicación Social está al lado de la Transísmica, y cuando soltaban las bombas lacrimógenas, la protesta que hacían los de Derecho terminaba afectando a los de Comunicación Social. Estábamos más cerca, rector. Ahí fueron también afectados muchos los vecinos de la universidad, se quejaron mucho, yo los entiendo, ellos fueron a hablar conmigo, conversaron de tal manera y le hicieron un ofrecimiento muy bonito a los chicos que protestaban, y en función de la protesta venían entonces los gases lacrimógenos. Inclusive le dijeron, mire, pasado esto, podemos organizar un partido de dominó entre la comunidad y los dirigentes o los estudiantes, ¿no? Y me parece que muy bien para poder limar cualquier aspereza que haya habido o cualquier molestia de los vecinos, que es bien entendible también. Hubo reclamos, procurador, de funcionarios y si incumplieron o no sus deberes de servidores públicos. Eso es un asunto que si se procesa llegaría hasta la Procuraduría de la Administración. Puede llegar primero si se presenta una queja de carácter administrativo, pero el otro tema donde ya sí nos cambia a nosotros el escenario es si esas demandas son presentadas vía la sala tercera. Entonces lo paradójico es que ellos, como abogado del Estado, la Procuraduría tiene que entrar a defender al Estado, al acto, y por lo tanto tengo que ser el abogado defensor. Así que esas son cuestiones que un procurador de la administración tiene que saber un rol muy importante. Por una parte nos corresponde vigilar la conducta oficial de los servidores públicos y llamar atención si fuera el caso, porque no tenemos facultades sancionadoras, pero sí de llamados de atención. Pero por otra parte a ese mismo funcionario, si es demandado, entonces nosotros tendríamos que defenderlo. Entonces esas son estas cosas que nos encuentran en ese escenario, y hay por eso juristas que han planteado, y yo creo en eso, la posibilidad de que cuando se reforme o se apruebe una nueva constitución, pues darle un margen a la Procuraduría de la Administración que de acuerdo al caso lo tengas que defender, o por el contrario que te corresponda acusar. Tengo que preguntarle otros temas antes de que se nos acabe el tiempo, y yo sé que el rector también va a meter su cuchara. El presupuesto general del Estado, hay un tema con el presupuesto, procurador, hay una nota que me llegó por allí de que el gabinete pudiera acogerse al 271, 272, 272 y creo, 273. de la Constitución, con un tema de que no vaya a la Asamblea y ellos mismos se aprueben el presupuesto general del Estado. Esto depende de dos cosas, y eso ya se dio en la historia, creo que fue en la época del gobierno del presidente Endara. La Constitución lo que establece es que el Estado nunca va a quedar sin presupuesto, no estamos como en Estados Unidos. O se repite el de este año, o lo aprueba el que se envió, lo aprueba el Consejo de Gabinete para tener el presupuesto del otro año. Y eso va a depender de las circunstancias. El primer supuesto es, lo rechaza la Asamblea, te rechazo el presupuesto y está por finalizar el año. ¿Qué hacemos para el otro año? Entonces se repite el presupuesto de este año para el otro año. Eso es cuando se rechaza. Cuando se rechaza. Por el contrario, si la Asamblea, como ya ocurrió, guardó silencio
no se pronunció y el Ejecutivo le mandó a tiempo el presupuesto y dice, bueno, yo me quedé esperando que tú me lo aprobaras. Ah, tú no me lo aprobaste, ahora lo apruebo yo. Lo aprueba el Consejo de Gabinete, el mismo presupuesto que le envió a la Asamblea. ¿Por qué? Porque no hubo una... Esto es para evitar que ante el silencio o la inacción de la Asamblea pienses que vas a dejar al gobierno central y a todas las instituciones sin presupuesto. Entonces el constituyente fue sabio y le dice, bueno, si la Asamblea quiere tener una actitud de no pronunciarte, tú lo puedes aprobar. Ya eso, repito que yo... Ahora, ¿puede el presidente, o se anunció que ese presupuesto se modificaría o se ajustaría hacia abajo? Sí. ¿El gabinete puede aprobar un presupuesto ajustado o tendría que aprobar el presupuesto que la Asamblea no votó? Voy, por eso digo, si la Asamblea no se pronunció en principio, el presupuesto, el mismo que envió el Ejecutivo a la Asamblea, ese mismo es el que ella puede aprobar. Tengo entendido que lo que se está es haciendo los ajustes para, me imagino, convocar unas sesiones extraordinarias con el único propósito de aprobar o no el presupuesto reformulado. Eso es lo que tengo entendido. Ahora, pero hago una observación. Por favor, porque yo sé que el rector quiere hablar del presupuesto también. La paradoja de la vida, ¿no? Antes del fallo donde la Corte emitió que cuando el órgano judicial y el Ministerio Público envían su presupuesto, el Ejecutivo no lo puede recortar. Bueno, a nosotros nos recortaban el presupuesto como a cualquier otra institución. Con ese fallo, a partir del fallo, si yo pido 500 millones me dan. Si yo pido 20 millones, o sea, el Ejecutivo no lo recorta y la Asamblea no lo... Pero este año fui yo el que me recorté el presupuesto, tomando en cuenta la realidad del país. Y yo le dije al equipo cuando iban a elaborar el presupuesto, oiga, disculpen la palabra, no nos alagartemos. Por favor, la situación del país no está como para que estemos teniendo un presupuesto que aunque podamos ejecutarlo, no responda a la realidad. Y nos recortamos $1.200.000. Ahí está la propuesta que hicimos, porque somos conscientes de esa realidad. A diferencia suya, que usted es el procurador de la administración, pero en cierta forma es el gerente de la Procuraduría de la Administración. Para entender el trabajo administrativo le pasa lo mismo al rector. Usted es el rector de la Universidad de Panamá, un ente de pensamiento, un hervidero de ideas, que era lo que recuerdo yo en la campaña del doctor Zúñiga hace más años de lo que quiero acordarme. Usted también es el gerente de la Universidad de Panamá. Al presupuesto suyo sí le dieron algo de machete en la Asamblea, rector. Bueno, primero quiero decirte que yo espero que el presupuesto no vaya a ser recortado ni en salud ni en educación. Exacto. ¿No? De acuerdo. Por primera vez en los 7 años que tengo en la rectoría, se nos aprueba el presupuesto que pedimos para el 2024. No se nos recortó, ¿no? Y eso es en función de la ley del 7% para educación. Hay una ley que establece que del presupuesto el 7% tiene que estar destinado a educación y en función de eso prácticamente a ninguna universidad pública se nos recortó el presupuesto, prácticamente se nos aprobó lo que solicitamos. Y nosotros esperemos que se siga respetando esa ley del 7% y que se siga respetando el presupuesto para educación, que hay que decir que hoy es el Día del Educador panameño, ¿no? 1 de diciembre, ¿no? Y que educación está el presente y el futuro de la nación. Si queremos tener un mejor futuro, qué mejor de tener una población sana y educada. Me quedo con eso, rector. Gracias por acompañarnos esta mañana. Procurador. Nada más quería, aprovechando que ya estamos en diciembre, recordemos, este año estamos conmemorando 75 años del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene un gran significado, sobre todo para nosotros los panameños, porque uno de los que primero hace la propuesta para que finalmente se apruebe esta declaración fue un panameño, Ricardo J. Alfaro. Y en la coyuntura en que nos encontramos es bueno tener presente lo que dice el artículo 21 de esa declaración en su numeral 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Eso se acaba de manifestar en todo esto que hemos vivido y ahí vemos la importancia, el significado y el valor que tiene hoy día, 75 años después,
esa declaración universal. Gracias, procurador, gracias, rector. Y debo decir que me comprometo a cuando doy la dirección de TVN usar más el nombre de esta vía, que es precisamente Ricardo J. Alfaro. Si le decimos tumba muerto, vamos, pero sí, estamos en la vía Ricardo J. Alfaro. Gracias, procurador, por estar con nosotros. Gracias al rector de la Universidad de Panamá por acompañarnos esta mañana en el radar. Vamos a la pausa y regresamos. Excelente. Amigos, estamos de vuelta con más de El Radar y esta mañana está con nosotros Osixac González del grupo Sal de las Redes, o lo pongo así, @Sal de las Redes, Sí. ¿no? Es la cuenta. Sal de las redes PA. Por favor, ¿qué significa Sal de las Redes? Y hablemos un poquito de lo que pasó en este periodo y esta movilización popular que se dio por el tema del contrato con Minera Panamá. Bueno, Sal de las redes significa que las personas dejemos de comentar en las redes sociales y que tomemos acción en pro de un mejor Panamá. Pero es de las redes. Sí, literal. Es una cuenta de red la que está invitando a salir. Sí, exactamente, porque hemos utilizado y hemos entendido de que las redes sociales son una herramienta importante en la sociedad de hoy, que se utilizan bastante y se viralizan todos los contenidos que se suben, pero lo estamos utilizando de manera estratégica. Estamos utilizándolos para que las personas tomen acción de las situaciones problemáticas que ocurren y que cambiemos todas esas realidades. ¿Qué tanto fue el poder de convocatoria de Sal de las Redes como tal versus las otras convocatorias que se estaban haciendo? Es decir, los maestros estaban haciendo convocatoria, Suntrax hizo convocatoria, pero la gente, y fue notoria la participación joven en estas manifestaciones. Sí, yo creo que es porque estos grupos están organizados dentro de sus gremios, y está bien. Los jóvenes muy poco forman parte de agrupaciones cívicas, y se entiende, pero es porque tenemos una sociedad y un sistema político que no está promoviendo la participación ciudadana de las personas. O sea, no se habla de la creación de juntas de desarrollo local, no se está hablando de la participación ciudadana dentro de los gobiernos locales, no se está hablando de que los panameños podemos presentar proyectos de ley. Entonces hay muchas situaciones que hacen que las personas no se organicen y no creen comunidad. Entonces yo creo que esa es una de las razones, porque las personas no están, muchas de las personas que asisten a nuestras convocatorias no están organizadas. Pero bueno, estamos ahí en camino a poder organizarnos con una mejor sociedad, que creo que organizados somos mejores. ¿Pero cuántos son? ¿Cuántos son de...? Sal de las Redes. Bueno, en Sal de las Redes somos 10 jóvenes panameños. Yo tengo 24 años, trabajo de 9 a 6 de la tarde, después de eso hago activismo y bueno, la mayoría de mis compañeros son y pasan la misma situación, pelados comprometidos con un mejor Panamá. A eso voy. ¿Qué tanto, y pues, añadiendo a la pregunta del doctor Ritter, es la organización como tal? Porque yo conozco gente que me dijo o preguntaba dónde es la marcha y buscaban, Sal de las Redes está convocando en la cinta costera. Y usaban Sal de las Redes, vamos, no son miembros de Sal de las Redes, pero sí lo tenían como la referencia Sí. de a dónde iban a expresarse. Sí. Yo creo que es importante algo que dices, Lin Yuan, y es que nosotros solo poníamos el post. Obviamente había un proceso de logística y de seguridad que nosotros tratábamos de mantener en las manifestaciones. Sin embargo, lo que hizo que las personas salieran a protestar no fuimos nosotros. Fue una rabia, un descontento generalizado que el gobierno nacional, y no solo sino el sistema político corrupto que hay, ha ocasionado a que las personas estén lo suficientemente molestas para ir a la calle y protestar, y por eso se llenaron las calles. ¿Resultados? Resultados, bueno, tuvimos 2 victorias. Creo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia es una de esas, pero también puedo hablar de la moratoria minera, que se aprobó el 3 de noviembre, fue sancionada por el presidente el 3 de noviembre. Yo creo que es un paso importante, que por lo menos el sector de ambientalistas lo ve así. Es un paso muy importante y que estoy seguro que va a traer muchos beneficios, y es la prohibición de nuevas concesiones mineras en Panamá. Es que a mí me llama mucho la atención que lo de las redes sociales, el fenómeno de las redes sociales, y por supuesto eso es una realidad con la que estamos lidiando ya y que ya no vamos a poder evitar lidiar con eso. Pero si uno se mete en Sal de las Redes, al menos en Twitter, yo me imagino que tiene también en otras, Sí. las tienen en todas, pero en Twitter tienen alrededor de 8,000 seguidores, Sí. cosa que hay muchísimas otras personas u organizaciones que tienen muchísimos más seguidores que Sal de las Redes. Sin embargo, nadie pudo poner
en las calles la cantidad de gente que hubo solo por la convocatoria de Sal de las Redes. ¿Cómo es ese fenómeno de la multiplicación de los 8.000, o yo no sé, en Instagram me imagino que son muchos? En Instagram tenemos 130.000. 130.000, perfecto. Pero todavía las 130.000 en Instagram es una cifra que no se compadece con la movilización que hubo en todo el país. Yo no sé si lo de ustedes estaba referido únicamente a la capital, pero en todas partes que uno hablaba iba a haber una manifestación a la misma hora, que no todas fueron convocadas por Sal de las Redes. Sí. O las de aquí siempre fueron convocadas por Sal de las Redes. Bueno, nosotros tenemos o estamos organizados solo en la ciudad de Panamá. Y las convocatorias que se hacían son y van a ser, porque vamos a seguir convocando a las manifestaciones de manera pacífica. Vamos a estar convocándolas en Sal de las Redes, pero solo en la ciudad de Panamá tenemos, como quien dice, la responsabilidad. ¿Qué viene ahora? Es decir, ya estuvimos el tema del contrato minero, y como tú dices, quizás 2 triunfos, el tema de la ley de moratoria minera y que la Corte tomara una decisión rápido sobre el tema, porque creo que eso era lo que se le pedía a la Corte, más que la decisión que tomaron, sino que la tomaran rápido. ¿Qué viene ahora? Bueno, seguir vigilantes. Viene un plan de cierre que es un tema muy importante. Yo creo que logramos la victoria y es el fallo de inconstitucionalidad. Sin embargo, siguen procesos y dentro de esos procesos está el plan de cierre. Y yo sí le hago un llamado a la ciudadanía que estemos muy vigilantes, que no nos acostemos ni un poquito en la cama, que sigamos de pie, que sigamos pendientes a lo que las autoridades que van a estar involucradas en este plan de cierre, como lo es el Ministerio de Trabajo, que ahora se habla mucho de que no, protestaban y estaban en contra de la minería, pero ¿qué vamos a hacer con todas esas plazas de trabajo? Es el gran responsable de esto, que fue al final quien nos metió en este problema, es el gobierno. El Ministerio de Ambiente también tiene mucha responsabilidad dentro de lo que es el plan de cierre. La Autoridad Marítima también tiene responsabilidad y tiene que inhabilitar el puerto de Punta Rincón para que no salgan minerales y tampoco entren ningún tipo de barcos al área. José, pero explícanos nada más en este itinerario, porque ahora estamos haciendo un análisis de todo el proceso de cómo pasó. Yo sé que ustedes tuvieron una participación, yo los vi incluso en algunos foros, cuando se estaba hablando del contrato antes de que se aprobara. Sin embargo, y hubo algunas convocatorias, digamos, no para nada tan numerosas como fueron las últimas. ¿Qué determinó, en la opinión de ustedes, ese cambio de ser un grupo de jóvenes muy militantes, pero sin esa amplia capacidad de convocatoria? ¿Fue la manera como se aprobó el contrato? ¿Fue que la ciudadanía de pronto cobró más conciencia del daño ambiental que se estaba generando? ¿Es el producto del descontento? En la evaluación de ustedes, ¿qué fue lo que determinó ese cambio que creo que a todos nos sorprendió? Quizás ustedes mismos también, esas marchas multitudinarias convocadas con una red donde están 10 jóvenes que no han tenido la exposición política y mediática que han tenido otros y que nunca han logrado una convocatoria de esa magnitud. Yo creo que lo que hizo que hiciéramos esto y que motivó a más personas a salir es el descaro. Creo que el descaro de cómo se aprobó el contrato, que fue en 48 horas, un contrato que íbamos a tener por más de 40 años. La forma, también el fondo. Yo jamás me imaginé que el país se iba a levantar con un tema ambiental. Yo no tenía a mí no se me pasaba por la mente de que los panameños íbamos a salir a defender nuestro ambiente. Sin embargo, pasó. Y pasó de manera muy bonita. A nivel nacional estaban muchos jóvenes protestando. De norte a sur, de este a oeste, estábamos todos los panameños en contra de la actividad minera. Y yo creo que fue eso. La rabia, la impotencia de cómo se aprobó, de cómo se hizo. Y yo creo que es importante que se hagan y que se inicien las investigaciones a los diputados. Porque ¿dónde estaban los diputados? ¿Qué están haciendo los diputados? Y me atrevo, y tal vez puedo pecar en decir esto, pero ¿qué recibieron a cambio para aprobar este contrato de la manera que fue aprobada? Aprovecho y quiero entrar en otra parte del asunto, doctor Ritter. Este es el programa político de TVN y hubo voces políticas y hay quienes decían, no, eso de Sal de las Redes, nadie los conoce.
decían algunos. Otros dicen, si se tiran a candidatos de algo, no sacan la cantidad de votos traducido en la gente que sí movían, por ejemplo, ustedes hacia cada una de las actividades. Bueno, nosotros tenemos desde el 2019, para ser específicos, el 8 de julio, nosotros hicimos una pequeña manifestación afuera de la Asamblea Nacional para oponernos a Benicio Robinson, que había sido designado como presidente de la Comisión de Presupuesto, que hoy a la fecha que estamos sigue siendo el presidente de la Comisión de Presupuesto. Y así inició el proyecto y nosotros nos hemos mantenido presentando iniciativas mediante participación ciudadana. Nosotros en pandemia presentamos una reforma al Código Penal porque estábamos preocupados por todo lo que estaba pasando. Hemos hecho presentación de proyectos de ley, hemos hecho capacitación, que es una de las cosas que bastante hacemos a nivel nacional. Teníamos un grupo llamado Clanes de Sale de las Redes, que los capacitábamos en temas de gobiernos locales y democracia local. Y bueno, en eso hemos estado. Y en cuanto a los temas políticos, realmente nosotros no tenemos ningún tipo de interés en promover ningún tipo de candidatura, ni para gobiernos locales, ni para la Asamblea, ni como para presidente. Nosotros mantenemos nuestra idea de que los ciudadanos que están ahorita en las casas escuchándonos tienen un poder y que tal vez no lo conocen. Entonces nosotros queremos ser ese portal que promueve la participación ciudadana y que le dice a los ciudadanos, hey, tienes estas y estas herramientas con las que puedes accionar. Es decir, aspiraciones políticas como tal, de política, no sé si llamarla partidista, política electoral más bien, como política electoral tienen en Sal de Por las supuesto Redes. que no. Por supuesto que no. Sí tenemos interés político, Sí. y es el interés político de transformar Panamá. No, el hombre es un animal político. El que no es político, ya usted podrá añadir el Pero es resto que de la me dio la respuesta. impresión, es que con esa respuesta que me parece muy clara y muy transparente, además de las pretensiones o no pretensiones políticas de los jóvenes de Sal de las Redes, se queda uno con la impresión de que el país sí cambió. O sea, estamos hablando continuamente de un antes y un después de estas manifestaciones o de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, pero es que cambió en otro sentido también, no solamente ha cambiado para el fin de la minería metálica en Panamá, que creo que sí ha llegado a su fin, ya esa no es ya una discusión. Yo creo que aquí presentan un proyecto, primero que sería violatorio de la ley, pero aunque no lo fuera, que el 99% va a ser de Panamá y todavía va a haber una oposición fuerte porque ya hubo una transformación de la mentalidad de la gente y no se trata de unos dólares más, sino que se trata de una verdadera campaña y una verdadera convicción anti-minería metálica. Ese yo creo que es el gran aporte que ha hecho Sal de las Redes, porque le devolvió al país, o que siempre no puedo decir si lo devolvió, o por primera vez tuvo conciencia de el poder ciudadano. La Constitución comienza por hacer la declaración que el poder emana del pueblo. Total. Y lo ejerce a través de, pero quien verdaderamente ostenta el poder es el pueblo, eso es el ciudadano. Eso no se había demostrado hasta ahora. Creo yo que eso... Hemos tenido episodios históricos, sí, importantes a lo largo de la historia. El 9 de enero, con la desaparición trágica de tantos panameños, pero también había habido marchas en el 58, el Frente Patriótico, marchas donde la gente se volcaba sin un liderazgo aparente. Esta es la primera vez. Ahora, todos esos tuvieron, con excepción del 9 de enero, que nosotros recordamos mucho a Ascanio Arosemena, pero Ascanio Arosemena porque fue el primer martes. Pero esos fueron, digamos, los institutores, llamémoslo así, que fueron en ese momento. En este caso, lo que han hecho ustedes, que a mí me parece muy loable, es decirle a la gente, el poder lo tienen ustedes. El poder no lo queremos nosotros, el poder lo tienen ustedes. Sí, así tal cual. Hay dos cosas que quisiera mencionar, doctor. La primera es que usted en el bloque anterior mencionaba de la auditoría. Yo creo que sí hay que hacer una auditoría. Tenemos que hacer una auditoría también moral y política. Para las próximas elecciones vienen situaciones muy difíciles. La verdad es que tenemos escasez de buenos candidatos y tenemos que pelar el ojo y tenemos que revisar bien y escanear bien quiénes son esos perfiles. Y por supuesto, el tema minería levantó pasiones y tenemos que ver cuáles son los intereses de cada uno de ellos detrás de...
Disculpe, la Sí. segunda cosa que quería mencionar es que sí me gustaría aprovechar el espacio para felicitar a todas, a todos y a todas las panameñas que salimos a las calles a protestar en contra del contrato minero porque se lograron algo enorme y algo histórico se logró. Me quedo con eso. Gracias, José Isa González, por estar con nosotros, así como a @sal de las redes. Me dijiste que son 10, ¿no? Sí. Ok, a los 10 de @sal de a las los otros redes 9, y a todos sus seguidores, por supuesto. Por supuesto. Gracias también por acompañarnos esta mañana aquí en el Radar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Es el momento de ver qué nos ha preparado Hilde Sucre desde Aguadulce en la caricatura de hoy en el Radar. Como siempre, genial, Hilde, doctor Ritter. Bueno, esta no es una mina a cielo abierto, pero nos trae un vagón de esos que se usan en las minas, doctor Ritter. Sí, y de la mina está saliendo el contrato declarado inconstitucional como abandonando la mina. Esa es de las caricaturas que no requieren ni un solo globo de explicación ni de diálogo. Es sencillamente, está todo dicho en eso, y que ha sido el tema, además del tema del programa y el tema de la semana, una vez declarado el martes la inconstitucionalidad del contrato minero. Eso yo creo que fue muy importante. Muy bien, yo sí creo, doctor Ritter, para entrar ya en las conclusiones del programa, ciertamente el episodio del contrato minero, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, un 28 de noviembre, Día Nacional, doctor, creo que es una experiencia, si no es inédita, yo no recuerdo antecedentes. Es inédita y muy pocos recuerdan los magistrados que a los que les he preguntado cuántas veces la Corte Suprema de Justicia en la historia de Panamá se ha declarado en sesión permanente para decidir un caso de inconstitucionalidad. Nada más hay que contrastar que la última declaratoria de inconstitucionalidad sobre este mismo caso, sobre el contrato anterior, duró más de 7 años. Esta vez duró menos de un mes, o casi justo el mes desde que se presentó hasta el momento en que la Corte declaró inconstitucional, e incluso un mes y un par de días hasta que quedó ejecutoriado ese fallo, que es importante que se haya dicho y se haya reiterado que el fallo queda ejecutoriado 3 días después de haber sido notificado las partes, siendo estas las partes únicamente el recurrente y el procurador, en este caso el procurador de la administración, porque hay que recordar que el fallo de la Corte Suprema de Justicia versa sobre el reclamo, pongámoslo así, o la demanda que entabló Juan Ramón Sevillano. Es verdad que hubo 9 otras y algunas que todas las cuales me imagino yo que serán ahora falladas como cosas juzgadas. Ya esto la Corte se pronunció, pero sí debo decir que sobre ese fallo de la Corte Suprema de Justicia da para los estudiantes de Derecho para un semestre entero. Es un fallo que tiene unas condiciones y unas características únicas. Para los que no lo han leído, y seguramente la mayor parte de las personas no lo leerán porque dicen, no, si este es un fallo para los abogados, pues no es así, porque incluso tiene una pequeña historia de la minería en Panamá. Tiene una relación comparativa entre el contrato anterior y este contrato que la propia Corte dice, no sé por qué repiten el error del contrato si ya ese contrato había sido declarado inconstitucional. Es de verdad una lección para los abogados, desde luego, pero también para las personas que les interesa saber cómo la Corte Suprema de Justicia le ha dado preferencia, ha destacado de una manera muy, muy importante el papel de
del ambiente. O sea, la figura del ambiente en Panamá, la protección del ambiente, lo ha puesto la Corte Suprema de Justicia casi como una prioridad, y que ninguna norma puede ir o puede atentar contra esos derechos, porque esos derechos están consagrados dentro de la Constitución como uno de los derechos humanos. Entonces hay de verdad, este no es un tema, no es un fallo que se puede tratar de resumir, ni siquiera se puede hacer un resumen ejecutivo. Es de verdad un fallo para estudiarlo, para disfrutar de su lectura, y que creo que merece el reconocimiento, yo lo digo sin ninguna reserva, el reconocimiento de la ciudadanía por el trabajo que hicieron esos 9 magistrados, especialmente su presidenta María Eugenia López, que es la ponente de este fallo, pero que le devuelve el ánimo, le devuelve el optimismo a los panameños, pero sobre todo sienta las bases para futuros contratos y futuros legisladores hasta dónde pueden llegar. Yo creo también, doctor Ritter, que la propia Corte Suprema de Justicia, con esta actuación inusual, pero positiva, ha elevado la barra para sí misma. ¿Qué va a pasar con la misma Corte en próximas decisiones que tenga que tomar? Mencionábamos aquí, yo creo que la Corte no debe ser presionada a tomar decisiones, siempre se ha hablado de la independencia que deben tener los jueces, sin embargo aquí hay que decirlo, el fallo y la legalidad o no de la decisión que acaba de tomar, un fallo en estricto derecho jurídico con todo lo que se pueda aplicar, coincidió con la voluntad popular. Esto no siempre va a pasar, que un fallo de la Corte coincida con la voluntad popular, pero para que los próximos fallos de la Corte tengan el respaldo, la Corte necesita levantar y mantener y recuperar ese prestigio que había sido cuestionado en el pasado. Yo creo que la Corte subió su estándar y ese estándar le corresponde a la Corte ahora mantenerlo para poder lograr el respeto que queremos todos tenga nuestra Corte Suprema de Justicia, quienes somos respetuosos de las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia. Con eso me quedo. Gracias, doctor Ritter, por acompañarnos. Que tengan una excelente semana ustedes en el radar.